Soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería de Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato. En esta ocasión quiero tratar el tema de la diversidad de soluciones de software que pueden existir en una empresa y cómo esto puede convertirse en una verdadera pesadilla. Bien, para poder ilustrar este tema vamos a pensar en el siguiente ejemplo concreto. Digamos que existe una empresa que tiene un departamento de ventas. Este departamento se encarga de recoger los pedidos de los clientes y después informar al área de producción para que se inicie el proceso de producción de los productos que fueron requeridos. El departamento de producción debería levantar una orden de producción, pero para poderlo hacer, primero tiene que checar si existe la existencia de los materiales e insumos necesarios para realizar su proceso productivo y para ello envía una consulta al almacén, el cual le va a decir si existe o no suficiencia de material. En el caso de que falte material para realizar el proceso de producción, entonces se tiene que comunicar con un área de compras que va a ser la que le va a surtir el material que necesita. Esta área de compras tiene que comunicarse con el almacén para poder informarle cuándo la mercancía llega para poderlo utilizar en el proceso de producción. Si todo esto ha pasado como debería de ser, el área de producción debería de comunicarse también con el área de mantenimiento con el fin de determinar si toda la maquinaria de la planta está en condiciones de operación y si no, para poder programar las reparaciones necesarias. Asimismo, se tiene que comunicar el área de producción con el área de recursos humanos para poder llegar a todas esas personas que van a realizar ese proceso de producción. Una vez que se hace el proceso de producción, se tiene que poner de acuerdo con el departamento de almacén para almacenar el producto terminado y tiene que comunicarse también con el área de logística para programar los envíos de los diferentes lotes de producto terminado a los clientes. También se tiene que comunicar con el área de facturación para generar las facturas correspondientes y se tiene que comunicar con el área de finanzas para reportar todo este proceso. En sí, como podemos ver, existe una serie de áreas que realizan funciones muy específicas que son diferentes entre cada una de las áreas, pero que al final de cuentas todo este conjunto de funciones muy específicas conducen a un único resultado, que es lo que la empresa hace. También podemos observar que durante todo este proceso se ha recopilado un conjunto de datos. Y si estos datos son recopilados por soluciones de software diferentes, existe la posibilidad de que soluciones de software diferentes no sean compatibles entre sí. Y entonces para comunicar una solución con otra con el fin de pasarle datos, tal vez sea necesario construir una interfaz que haga la conversión de los datos al formato correcto para que la otra solución los pueda recibir y procesar. Al final de cuentas, dado que los datos provienen de muy diversos orígenes, se vuelve caótico el proceso de convertir los datos para generar una única fuente de datos. ¿Por qué quiero esta única fuente de datos? Bien, pues porque finalmente se van a obtener resúmenes y se van a obtener también informes de análisis. El propósito de estos informes de análisis es determinar cómo está funcionando la empresa para poder hacer planes que permitan el crecimiento de la misma. En algunas ocasiones, cuando no disponemos de soluciones de software específicas para la necesidad que pretendemos resolver, se puede utilizar algún tipo de software genérico, tal como las suites de oficina. Y esto complica todavía más las cosas. Si bien muchas de las suites de oficina que hoy en día existen tienen la capacidad de comunicarse con bases de datos para tomar datos de ahí y transportarlos a una hoja de cálculo donde yo le puedo dar el formato que necesite para realizar mi trabajo, o bien tomar datos de mi hoja de cálculo y llevármelo a una base de datos, estas herramientas normalmente son muy limitadas en cuanto a la forma en que pueden procesar la información. Eso sin contar con que al momento de obtener la información de una fuente de datos, se pueden producir redundancias. ¿Y qué son las redundancias? Pues bien, la redundancia es una característica de los datos que tienden a repetirse. Es decir, cuando yo transporto información desde una base de datos hacia una hoja de cálculo, lo más probable es de que genere un conjunto de datos repetidos. Esto no es muy deseable en términos de procesamiento de datos, así que se convierte en un problema. Sin embargo, para una persona que no tiene una preparación técnica en este aspecto, eso es intrascendente. En realidad, lo que le importa, a final de cuentas, es colocar los datos en su hoja de cálculo, darles el formato que requiere, procesarlos como requiere y presentar su informe. Sin embargo, cuando yo quiera tomar esta información
y regresarla a la base de datos es donde se pueden producir algunos problemas. Y es ahí donde las herramientas de conversión me ayudan a solucionarlo. Por eso, como comenté al principio, tener una diversidad de soluciones de software, si bien en muchos casos es necesario, en la mayoría de estos casos va a terminar convirtiéndose en una pesadilla, porque tal diversidad puede llegar a conducir no solo a la necesidad de producir herramientas que permitan compartir datos entre una aplicación y otra, sino, peor aún, a la ocurrencia de errores. Ese es el tema de hoy, espero que les haya agradado, por favor comenten y suscríbanse a mi canal Manrique Opina.